video tutorial vamos a hacer una serie de ejercicios solicitados por un suscriptor de nuestro canal, el Profe Santo. El primero dice, ¿cuál es la masa de un cuerpo al aplicarle una fuerza de 20 newton? Si este, por dicho esfuerzo, adquiere una aceleración de 20 metros sobre segundo cuadrado. Estos son ejercicios de física. Entonces, para resolver ejercicios de física, lo primero que usted debe de hacer es siempre leer el ejercicio detenidamente, identificar los datos y la variable que le pide. Entonces vamos a decir, aquí vamos a escribir datos. ¿Cuáles datos nosotros podemos identificar al leer el ejercicio? Entonces aquí nos dicen que cuál es la masa de un cuerpo al aplicarle una fuerza de 20 newton. Entonces vamos a llamarle F igual a 20 newton. Y este dice que adquiere una aceleración igual a 20 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en el mandato nos dicen que cuál es la masa. Me piden calcular masa. Vamos a representarla o a simbolizarla con la letra M. Entonces, este es un ejercicio bien sencillo. Aquí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Esta segunda ley de Newton nos enseña a calcular la fuerza. Nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Como me piden masa y es una igualdad, para despejar la masa lo único que debo de hacer es dividir ambos lados de la igualdad por la aceleración. Entonces aquí cancelamos aceleración con aceleración y me queda fuerza entre aceleración igual a masa. Procedemos a sustituir los datos sabiendo que fuerza es 20 newton y aceleración es 20 metros sobre segundo cuadrado. Eso me daría la masa. Si no sabe eliminar las dimensiones acá, vamos a recordarte que un newton en el sistema internacional es lo mismo que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, si yo sustituyo esto acá, esta equivalencia, me va a quedar lo siguiente. Vamos a obtener 20 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado entre 20 metros sobre segundo cuadrado. Podemos observar aquí que metro sobre segundo cuadrado se repite arriba y se repite abajo, se cancela y me queda 20 entre 20 igual a 1 kilogramo. Entonces esa sería nuestra masa. Esa es la respuesta para ese ejercicio. La masa tiene un valor de 1 kilogramo. Seguimos con el segundo ejercicio. Nos piden calcular la velocidad que logra alcanzar un cuerpo de 6 kilogramos de masa al aplicarle una fuerza constante de 1200 dinas durante 0.8 minutos. Entonces, cada vez que vayamos a resolver ejercicios de física, debemos de leer detenidamente nuestros ejercicios, nuestro mandato e identificar los datos. Entonces vamos a ver cuáles datos tenemos acá para poder trabajar y identificar cuál es la fórmula correcta para aplicar o dar respuesta a la incógnita que nos piden. Nos dicen que debemos calcular la velocidad que logra alcanzar un cuerpo de 6 kilogramos de masa. Entonces nos están dando la masa que es 6 kilogramos. Al aplicarle una fuerza constante, es decir, o sea, aquí tenemos F igual a 1200 dinas durante 0.8 minutos. Entonces eso es tiempo con T minúscula, 0.8 minutos. Y por acá nos piden que lo que vamos a calcular es velocidad. Entonces esa es nuestra incógnita. Velocidad. Entonces, ahora debemos de buscar cómo yo calculo la velocidad. Sabemos que aceleración es igual a velocidad entre tiempo. De ahí podemos despejar la velocidad y esta t que está dividiendo pasa por acá multiplicando. Entonces me queda que velocidad es igual a aceleración por tiempo. Pero no tenemos aceleración. No tenemos aceleración, sí tenemos tiempo, pero no tenemos aceleración. Pero la aceleración podemos calcularla con la segunda ley de Newton, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Aceleración sabemos que es igual a fuerza entre masa. La masa está en kilogramos, pero la fuerza está
en dinas. Como estamos trabajando en el sistema internacional, la masa tiene que estar en kilogramos y la fuerza tiene que estar en newton. El tiempo tiene que estar en segundos y aquí está en minutos. Pues vamos primero a hacer esa conversión. Vamos a convertir de dinas a newton y de minutos a segundo. Sabemos que un newton es igual a 100.000 dinas. 100.000 dinas. Entonces, para hacer regla de 3, vamos a poner semejante con semejante. Si yo tengo 1200 dinas, vienen aquí 1200 dinas, entonces, ¿cuánto newton tengo? X newton. Haciendo regla de 3, sabemos que multiplicamos así en diagonal, entonces decimos que X por 100.000 dinas es igual a 1 newton por 1200 dinas. De ahí queremos despejar a X, pues dividimos ambos lados de la igualdad entre 100.000 dinas. Y observamos que acá estos 100.000 dinas con 100.000 dinas se cancelan y me queda que X es igual a 1 newton por 1200 es 1200 newton dinas entre 100.000 dinas. Entonces dina cancela dina y me quedan, podemos cancelar estos dos ceros con estos dos ceros y me queda 12 entre 1000 que es 0.012 newton. Entonces ya tenemos la fuerza. Vamos a poner su equivalente acá. Esto es igual a 0.012 newton. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para calcular el tiempo. Vamos a pasar ahora de minuto a segundo. Sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, cuando yo tenga 0.8 minutos, ¿cuántos segundos tengo? X. Entonces hacemos nuestra multiplicación en diagonal. Vamos a decir X por un minuto. Vamos a poner X aquí por un minuto. Es igual a 0.8 minutos por 60 segundos. Como quiero a X, divido ambos lados por un minuto y aquí por un minuto. Ahora observamos que podemos cancelar un minuto con un minuto y me queda que X es igual a 0.8. Aquí este minuto cancela con minuto. 0.8 por 60. 0.8 por 60 es 48 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo en segundos. Aquí es 48. Pues ya con esto tenemos todos los datos necesarios para calcular nuestra velocidad. Sabemos del ejercicio anterior, dijimos en el ejercicio anterior que fuerza es igual a masa por aceleración, de donde puedo despejar la masa, despejando la aceleración dividiendo todo entre m, y me queda que aceleración es fuerza sobre masa. Entonces en mi fórmula yo voy a sustituir la velocidad poniendo donde esté la aceleración, voy a poner fuerza entre masa y eso lo multiplico por el tiempo. Sustituyo buscando mi fuerza que es 0.12 newton por tiempo que es 48 segundos y todo eso entre la masa que es 6 kilogramos. 6 kilogramos. Entonces acá digo que mi velocidad es igual, usamos nuestra calculadora y eso nos dice que es, vamos a multiplicar 0.12 por 48 y lo dividimos entre 6. Eso nos da un valor de 0.96. Eso me dice que es 0.96 metros por segundo. Esa es nuestra respuesta. Siguiente ejercicio.
nos piden aquí que la velocidad inicial de un móvil es de 120 centímetros por segundo, luego de aplicar la fuerza de 18 gramos fuerza, y adquiere en 4 segundos una aceleración de 5 centímetros por segundo cuadrado. Calcular la masa y la velocidad final. Aquí no nos especifican en qué sistema tenemos que dar el resultado final. Por lo tanto, vamos a dejarlo en el sistema CGS. Bien, entonces vamos a comenzar a identificar los datos que nos están dando. Entonces vamos a poner aquí datos. ¿Cuáles datos podemos identificar de este ejercicio? Observamos que me dicen que la velocidad inicial, vamos a llamarle a eso V0, igual a 120 centímetros por segundo. Y luego de aplicar la fuerza, entonces eso le vamos a llamar F igual a 18 gramos fuerza. Y adquiere en 4 segundos, eso es el tiempo de minúscula igual a 4 segundos. Una aceleración, aquí los datos están bien claritos, 5 centímetros sobre segundo cuadrado. Calcular la masa y la velocidad final. Entonces aquí me piden, vamos a poner nuestra incógnita, masa, no sabemos cuánto es, y velocidad final, vamos a llamarle V sub F. Esos son los dos datos, las dos incógnitas que se nos piden. Entonces, acá tenemos dos opciones. Podemos trabajar todo esto en el sistema CGS o llevarlo al sistema internacional. Aquí todos los datos tienen unidades dimensionales compatibles. Por lo tanto, de convertir tendríamos que convertir 3 unidades porque el tiempo está en segundos, que es la unidad básica para los dos sistemas. Acá podríamos trabajarlo, vamos a trabajarlo en ese sistema, pero si querría hacer la conversión, pues simplemente debemos de saber que un gramo fuerza es lo mismo que 9.83. Hay más decimales, puede ser dependiendo la precisión que usted lo quiera, por 10 a la menos 3 newton. Bien, y saber también que 1 metro es igual a 100 centímetros. Eso es las dos equivalencias que debería de tomar en cuenta si quiere pasar del sistema CGS al sistema internacional. Yo voy a trabajar en el sistema CGS porque ya todos los datos están en dicho sistema. Entonces vamos de una vez a responder a la primera incógnita. Me piden masa. Sabemos por la segunda ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. Si despejamos ahí la masa, pues simplemente vamos a dividir por la aceleración y por la aceleración. A se cancela con A y me queda que fuerza entre aceleración es igual a masa. Entonces vamos a sustituir esos valores sabiendo que la fuerza es 18 gramos por F entre aceleración que es 5 centímetros sobre segundo cuadrado. Si dividimos esto, vamos a buscar acá, vamos a dividir 18 entre 5, para llevarlo a decimal me da 3.6. Entonces acá, esa masa me da 3.6 gramos. Esa es la respuesta para la masa. La masa vale, vamos a poner acá, nuestro valor, 3.6 gramos. La velocidad, ahora vamos a ver cómo se calcula la velocidad final. Entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial versus 0 que tenemos más la aceleración por el tiempo. Si sustituimos esos valores, tenemos que la velocidad inicial ya es 120 centímetros por segundo más la aceleración que es 5 centímetros por segundo cuadrado por el tiempo que es 4 segundos. Entonces de acá 1 segundo se va con segundo y me queda acá 120 centímetros por segundo más 4 por 5, 20 centímetros por segundo, que en total me da 140
140 centímetros por segundo. Entonces respondo aquí mi pregunta y digo que esa velocidad final es igual a 140 centímetros por segundo. Podríamos convertir esto de masa a kilogramos, dividiendo simplemente por 1000. Y esto de centímetro por segundo a metro. Seguimos con el ejercicio número 4. Dice: un cuerpo cae desde un edificio de 200 metros de altura. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Aquí este es un ejercicio que se mueve en dirección del eje Y. Vamos a identificar los datos acá. En datos. Entonces, ¿cuál dato tengo? Me dice: un cuerpo cae desde un edificio de 200 metros. A eso le vamos a llamar H, igual a 200 metros. Y si se deja caer, entonces su velocidad inicial, o V sub 0, es igual a 0 metros sobre segundo. Y se mueve en el eje Y. Entonces, aquí tenemos una gravedad G que es constante, que vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Atendiendo a nuestro plano o punto de referencia, esa H puede ser negativa, puede ser positiva. Si nuestro punto de referencia es la parte de arriba de donde se deja caer y consideramos que todo lo que baja es positivo, entonces H va a ser positiva y G va a ser positiva. De lo contrario, si tomamos un punto de referencia desde el suelo, entonces H es negativa y G también es negativa. En nuestro movimiento horizontal sabemos que X, el desplazamiento, es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por t cuadrado. Ahora, cuando nos movemos en el eje Y, esa X cambia y en vez de X le llamamos H, igual a V sub 0 por T, y en vez de A le llamamos G. Pero también sabemos que tenemos una fórmula para calcular la aceleración, pero ya no vamos a colocar aceleración, vamos a poner G, que es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Ya no le vamos a llamar distancia, no le vamos a llamar X, le vamos a llamar H. Como la velocidad inicial es 0, esto se anula y me queda que esto que está dividiendo pasa para acá, multiplicando, y me queda que 2 veces H por G es igual a la velocidad final al cuadrado. Como G y H son negativas, considerando nuestro punto de referencia de donde se dejó caer el cuerpo, cuando multipliquemos menos de acá por menos de la gravedad, esto quedará positivo. Aquí entonces tenemos la velocidad final al cuadrado. No me piden la velocidad final al cuadrado, me piden la velocidad lineal. Pues para calcular la velocidad final, pues traemos raíz cuadrada de 2 veces H por G igual a raíz cuadrada de velocidad final al cuadrado. El 2 cancela el radical y en definitiva vamos a calcular la velocidad final, que va a ser igual a la raíz de 2 veces la altura por la gravedad. Tenemos todos esos datos, tenemos H, tenemos la gravedad y el 2 es una constante. Entonces vamos a decir que velocidad final es igual a 2 veces la altura, que es 200, por la gravedad, que es 9.8. Calculamos esto con un calculador y nos da el siguiente valor. Eso me da 3920. Si extraemos la raíz cuadrada, me queda que la velocidad final es 62.61 metros por segundo. Y esta es la respuesta que debemos de dar. El cuerpo llega al suelo con una velocidad de 62.61 metros por segundo aproximadamente. No te olvides suscribirte, compartir, darle like para seguir haciendo más videos tutoriales como este. Hasta la próxima.